Hoy vamos a ver lo que pasa con los circuitos trifásicos, fundamentalmente cuando no tenemos el neutro conectado en la carga, situación que ocurre muy frecuentemente y nos deja a nosotros pensando qué pasó. El neutro no es la Tierra y la Tierra tampoco es el neutro. Tengamos esto muy en cuenta, porque el neutro, como lo vemos en este circuito donde tenemos las tres fuentes trifásicas y las tres cargas trifásicas. Fíjense que cuando tenemos neutro se puede verificar que la tensión BO', vamos a llamar O al neutro de las fuentes y O' al neutro de las cargas. Lo que está en la carga lo vamos a poner el valor prima y lo que está en la fuente lo vamos a poner el valor O. O es el centro de la fuente. Las fuentes conectadas en estrella en este caso. Y las cargas conectadas también en estrella, le vamos a llamar O' a su centro de estrellas. Bien, tenemos tres cargas, Z1, Z2, que corresponde a B2, y Z3, que corresponde a B3. Corresponde porque en realidad estaría en ese conductor que conduce el punto B a B', que estarían unidos a través de ese conductor, que en este caso tenemos que tener bien en cuenta que estos son tensiones de línea cuando la medimos entre ellas. No confundamos lo que es una tensión de línea de una tensión de fase. Las tensiones de línea, las vamos a llamar BL, es siempre raíz de 3 tensión de fase. O sea, siempre es mayor que la tensión de fase. Cuando nosotros estamos hablando siempre, en este caso, una fuente en estrella. Una fuente en estrella nos va a dar un mayor valor de tensión de línea que la tensión de fase. Es el ejemplo típico de 220, cuando nosotros hablamos 220 volt, es tensión de fase, porque está referida al neutro. Es tensión entre la línea y el neutro. Esa es la fuente que nosotros conocemos. Pero ¿cuál es la tensión 380? Va a ser la tensión que existe entre cada una de las líneas, que siempre se van a sumar dos fuentes en forma de triángulo. Acuérdense que esto siempre es una suma fasorial. Por eso, tengamos en cuenta que siempre la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Bien, lo que vamos a hacer ahora rápidamente es un desarrollo en donde se va a cumplir la ley de Kirchhoff, la ley de las mallas de Kirchhoff. Esa ley se cumple siempre, pero acá hay un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y es cómo nosotros vamos a sumar las tensiones. ¿Cómo sumamos las tensiones en esta ley de Kirchhoff? Y se suman de acuerdo a cada uno de los puntos. O sea, siempre tenemos que ir en una malla, cuando hablamos de Kirchhoff, hay dos leyes de Kirchhoff. Una que se refiere a los nodos y otra que se refiere a las mallas. Vamos a sumar las tensiones. ¿Por qué las tensiones? Porque cuando no tenemos neutro, se genera una diferencia de potencial entre el neutro de fuente y el neutro de carga. Cuando tenemos neutro, esa diferencia de potencial es cero porque hay un conductor, que es el neutro. Al no tener el neutro, esa diferencia de potencial existe. ¿Y cómo la voy a calcular? Bueno, es lo que vamos a hacer en este video. Calcular cómo se llega al valor que va a medir un voltímetro, por eso puse esto en color anaranjado, BO', que voy a medir con el voltímetro entre esos dos extremos, entre un extremo que es el centro de estrella de la fuente y el centro de estrella de la carga. Esa diferencia de potencial me va a correr el centro de la carga y seguramente me va a generar sobretensiones en cada una de las cargas. Esto es muy peligroso. Por eso es muy importante aprender este tema. Es muy importante y deberíamos de aprenderlo muy bien. Vamos a analizarlo como corresponde, en forma ordenada. La ley de Kirchhoff me asegura que la sumatoria en una malla de todas las tensiones es igual a 0. ¿Cómo voy a lograr la malla? Vamos a empezar por la B1, que sería la primera tensión de fase del generador, traducido o salida de un transformador trifásico con centro de estrellas, y la vamos a llamar BOA, centro A. O sea, fíjense que estoy tomando O como el final y A como el principio. O sea, que el voltímetro la voy a tomar desde O hacia A. ¿Por qué? Porque hay un orden en la suma
No quiere decir que cambia la polaridad cuando ponemos un voltímetro, por favor, no, esto es alterna. En alterna, pongamos el voltímetro de una manera o de la otra, siempre va a medir igual. Pero sí es importante si sumamos o restamos, porque estos son fasores. Porque esto, del punto de vista de lo que es como número, es un conjunto de números reales e imaginarios. Los fasores son así, son parte imaginaria y parte real. Pero como es parte imaginaria y real, sumarlos y restarlos no es lo mismo. No tiene nada que ver con lo que hablamos antes, que es que nosotros podemos medir un positivo o negativo. Eso ocurre solo en continua. Bien, vamos a ver entonces, como hay una tensión, la queremos calcular, esta BO'. ¿De dónde la calculamos? Fíjense, BOA midiendo final menos principio, y voy en este orden, al medir final menos principio voy en este orden de circulación de la malla, BOA más BO', si esta es O', esta es O, entonces BOA, voy para acá, BO', ¿se dan cuenta? Y de acá, ¿dónde voy a volver? Tengo que volver al punto A. ¿Cómo vuelvo al punto A? Por el punto A', entonces va a ser BA', O'. Entonces, fíjense, BOA más BO', más BA', O', va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque se cumple la ley de Kirchhoff de malla. Bien, esto mismo lo vamos a ver en BOB, fíjense, voy en este sentido, BOB, quiere decir que voy para allá, BOB, voy para allá, va a ser sumado a BO', porque voy para allá, y va a ser sumado a BB', ¿ven? B', y este conjunto es igual a 0. Otra vez se cumple 0. BOC lo mismo. Bueno, si acá formamos el sistema de 3 ecuaciones. No voy a hacer el desarrollo porque esto lo pueden hacer ustedes, es un poco extenso, pero se llega a una conclusión. Pero antes de llegar a esa conclusión les voy a aclarar un tema que por ahí se olvidaron. Nosotros cuando medimos impedancias, en este caso las cargas serían Z1, Z2 y Z3, las impedancias se miden en ohm. ¿Qué es la impedancia? Un conjunto de elementos resistivos e inductivos o capacitivos. O sea, un conjunto de elementos resistivos con una parte reactiva. Bien, estas impedancias las podemos denominar impedancias, pero la inversa de ellas es la conductancia o admitancia. Conductancia cuando es la inversa de la resistencia y admitancia que es la inversa de la impedancia. ¿Cómo se llama la admitancia en este caso? Z1 será I1, I1 va a ser igual a la inversa de Z1. I2 va a ser la inversa de Z2. Y I3 va a ser la inversa de Z3. ¿Y en qué se mide la admitancia? Como la impedancia se mide en ohm, aunque sea real imaginario, se mide en ohm, la admitancia se mide en Siemens. O sea, un Siemens es la inversa de un ohm, para que se den una idea. Y es una unidad que está poco conocida, es muy poco conocida, pero empiecen a conocerla porque se viene lo que es la onda admitancia, porque realmente es una unidad muy importante, tanto como la impedancia. Fíjense, la BO' se llega a calcular, y es muy importante saber cuál es la tensión entre centros de estrellas, en este caso BO', va a ser BOA por la admitancia de la rama 1, BOB por la admitancia de la rama 2, BOC por la admitancia de la rama 3, dividido la suma de las admitancias. Si nosotros hacemos en forma compleja, ¿qué quiere decir compleja? Tenemos que calcular cada una de las impedancias, con las impedancias podemos sacar las admitancias, trabajando en forma compleja. Por ahí en algún video les explico cómo trabajar con todo esto, si no lo vieron en otros videos, pero esto seguro que no lo vieron. Entonces, lo importante es llegar a un valor que va a ser complejo. ¿Por qué va a ser complejo? Porque estoy sumando y multiplicando complejos y dividiendo por complejos. Me va a dar un valor complejo. Ese valor complejo va a ser la diferencia que va a haber entre el centro de lo que es la fuente y el centro de cargas. Esa diferencia de tensión tiene un módulo y un argumento, porque es un valor complejo. Bueno, ese módulo y argumento me va a decir cuánto me corrí del centro de estrella y la tensión que puedo tener en la carga, que puede llegar a ser muy peligrosa. Por eso es muy importante que exista siempre un neutro en una determinada carga.
Bien, esto es todo por hoy.